RTP. Ya está con nosotros a esta hora, 8:10, el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, el expresidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, doctor en Ciencias Sociales, Políticas Nacionales e Internacionales. Hablaremos de la producción petrolera. Ingeniero, gracias por acompañarnos, es muy amable. Un gusto estar con ustedes y un saludo al panel, así mismo a los radioescuchas. Ingeniero, hablemos de la producción petrolera otra vez, un nuevo año, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. Y ¿cómo usted observa, luego de haberse también anunciado a través del Ministerio de Ambiente y Energía que hay inversión por temas de exploración de empresas con financiamiento internacional que han encontrado la posibilidad de incrementar 4.000 barriles de petróleo también a nuestra producción nacional? ¿Con qué visión se ve y cómo se puede analizar esto? Me parece que el tema es muy interesante. Lo único que señalaría que para el final de la entrevista me gustaría hablar algo del proyecto de ley de minas y energía que fue presentado hace pocas horas, en Así es. realidad, a finales de la semana pasada, a la Asamblea Nacional. Respecto a producción petrolera, en realidad la tendencia sigue declinando. El año pasado el promedio de producción estuvo en 449.000 barriles, según un último reporte de Petroecuador, cuando el año 2024 estuvo en 475.000. La explicación para esta caída es básicamente la suspensión de los oleoductos durante 3 semanas, poco más, en el mes de julio, debido a la erosión regresiva y lateral del río Coca, en la zona que ya se conoce, que ha venido ocasionando inconvenientes desde tiempo atrás, y la aspiración de que se construya la variante por la margen derecha del sitio, pues sigue esto postergado. Se suponía que la licitación iba a tener lugar en mayo del año pasado. Estamos apuntando a febrero de 2026 y todavía no tenemos noticias de finalmente qué es lo que se piensa hacer, porque tarde o temprano tiene que darse ese paso, pues sencillamente la situación actual no aguanta. En cuanto a producción petrolera propiamente dicho, en no mediar esta circunstancia, probablemente la caída hubiera sido mucho menor, alrededor de unos 5.000 barriles por día, pero realmente la industria petrolera en este momento está trabajando justamente con ese propósito u objetivo. Esto es mantener la producción y evitar la declinación natural de campos que son viejos, de manera tal de que todavía no hay esa señal de un cambio radical. Nosotros le hemos venido diciendo de manera insistente, lo que hay que hacer es cambiar el modelo de desarrollo. Hoy por hoy la producción está muy cifrada en lo que puede hacer Petroecuador, la empresa estatal que produce el 80% del total del petróleo, mientras que las compañías privadas, 14 en suma, producen 20%. Y la dificultad es que no tiene autonomía económico-financiera y por tanto no tiene suficiente capacidad de inversión para desarrollar los campos, eventualmente para llevar adelante agresivas campañas exploratorias. Algo se hizo el año pasado, pero no es lo suficiente como para pensar que en el futuro, en lugar de estar produciendo 470.000 barriles, vamos a producir 200.000 barriles más. El país tendría que caminar en esa dirección, hay reservas suficientes, pero todavía no estamos transitando en esa vía. Estimado Roberto, creo que es importante para que la audiencia lo tenga presente. Saludo, ya que mi compañero no, Bienvenido, César. nos mandaba la bienvenida, César Fresco Cordero, gustoso saludarlo. ¿Cómo es actualmente el esquema de los privados en el Ecuador? ¿Cómo funcionan? ¿Qué porcentaje de participación tienen? ¿Cuáles son los limitantes que habría que cambiar? A ver, César Emilio, se funciona en base a contratos de participación de servicios con financiamiento, que es el modelo más generalizado, pero desde 2019 que volvimos con la licitación de Intracampos 1, después Intracampos 2, ahora se ha lanzado de Intracampos 3, eso se apunta a hacer mediante contratos de participación, tal como era hasta 2011, cuando los cambió el régimen de Rafael Correa para procurar que en ese momento, en el marco del alto precio del petróleo, el Estado pudiera obtener más beneficios, lo cual supuso de que algunas empresas cambiaron la modalidad de contrato mientras otros no lo hicieron.
Entonces estamos en este momento en una lenta etapa de vuelta a cómo estábamos en 2011 en cuanto tiene que ver con la modalidad contractual de contrato de participación, que es la que se aplica a nivel universal y a la que deberíamos tender hacia futuro en la medida que la situación del sector petrolero vaya cambiando. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este momento? Yo diría licitar Sacha, que fue adjudicada de manera directa, según lo permite la ley, a finales del 2024. Ese proceso se cayó, recordarán, en coincidencia con la primera vuelta en febrero de 2025, pero desde entonces no se ha vuelto a reactivar. El campo sigue en manos de Petroecuador, y lo que sucede con la empresa estatal es que toda su infraestructura, tanto de lo que llaman upstream, es decir, exploración y producción, de midstream, que es transporte de crudo básicamente, y de downstream, refinación, comercio interno y externo, pues digo, toda esa infraestructura está en franco deterioro por falta oportuna de inversión, y más tarde que temprano vamos a comenzar a tener serios problemas en la medida que esa inversión no se realice. Y si no está en capacidad de realizarla Petroecuador, evidentemente tenemos que pensar en un esquema distinto a lo que actualmente tenemos para que la industria petrolera realmente pueda lograr un repunte conforme todos deseamos. Pero un tema clave es redimensionar a Petroecuador. Ocupa demasiado espacio en la industria y no tiene la capacidad operativa, tampoco la capacidad de inversión, de incorporación del factor de tecnología, que es tan importante, y eso con mucho se convierte en el obstáculo, en la rémora, para que verdaderamente la industria petrolera pueda recuperar su rol de motor de la economía nacional, porque igual es un sector que representa 14.000 millones de dólares en ventas al año. Ingeniero Espiazú, ahora me parece pertinente también retomar el tema del proyecto de ley presentado en la Asamblea hace unos días atrás. Primero, y para contexto también a nuestra audiencia, por favor coméntenos cuáles son los puntos claves que trata esta ley, este proyecto de ley, y cuáles son sus apreciaciones sobre lo positivo o negativo que puede traer. A ver, lo primero, yo no soy vocero del sector minero, así que la parte minera se la dejo que comente la Cámara de Minería del Ecuador o los sectores que puedan ser representativos. Yo voy a hablar sobre el sector eléctrico. Se plantean puntualmente 7 reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que apuntan en la dirección de cambiar el modelo de desarrollo, permitir la inversión privada, y evidentemente como contexto pensamos que apunta en la dirección correcta. Si me pregunta a mí qué me hubiera gustado a mí, pues yo le diría que me hubiera encantado ver en el proyecto de ley la posibilidad de que los generadores privados puedan entenderse directamente con consumidores privados, pero finalmente hay de por medio la intermediación del Estado a través de las compañías de distribución. Pero yendo ya a aspectos puntuales, por ejemplo, abre la posibilidad que estos proyectos de generación distribuida, de autogeneración, que van en el primer caso de 0 a 10 megavatios, en el otro de 10 a 100 megavatios, puedan incluir unidades de cualquier tecnología. Quiere decir esto de que ya no solamente estamos pensando en energías renovables no convencionales o en gas natural, sino de frente en unidades de energía térmica, energía en firme, que es lo que está necesitando el Ecuador, porque para tener un referente hoy por hoy en unidades térmicas nosotros podremos tener algún número entre 1.300 y 1.400 megavatios, pero en un escenario de estiaje severo como el que tuvimos en 2024 requeriríamos 2.000, es decir, verdaderamente ahí hay una deficiencia, un fallo que también se ha venido acumulando como consecuencia del fracaso de las negociaciones de Progen y Austral, igualmente de sucesivos concursos que se han realizado desde enero de 2025 hasta finales del año pasado, y lamentablemente en 5 oportunidades no se pudo concretar, primero
compra, alquiler de 540 megavatios, después al final se lo estaba haciendo por 260 megavatios, ahora la idea es fraccionar ese monto en unidades de 30, 40 megavatios, pero lo cierto es que más allá de las barcazas turcas y algo de unidades que se han reincorporado porque han sido refaccionadas, nuestra capacidad de generación térmica sigue siendo limitada, repito, ante el evento de un estiaje severo. Así que por ahí nos movemos en esa dirección. La ley hace algún enfoque interesante alrededor de otros temas que podemos comentar. Siendo las 8 horas con 20 minutos, pero y bueno, a ver, hay un limitante en la Constitución, hay un limitante de fondo, porque lo que pretende este proyecto de ley igual tendrá que pasar probablemente por el control de la Corte Constitucional por esto mismo. Pero lo que plantea este proyecto de ley, como usted bien dice, es una reforma que permita esta participación privada hasta los 100 megavatios, ahora sí, con, digamos, energía tradicional y no solamente no renovable. ¿Qué cambios, porque sí vale la pena repasar esto, qué cambios específicos necesitamos en la Constitución para poder abrir la participación privada y extranjera? Pero obviamente sería el tema de la excepcionalidad del sector privado, pero como eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, por lo menos ahora hay que apuntar a otras posibilidades. Por ejemplo, en el proyecto de ley se contempla de que en el evento de que existan proyectos previstos en el Plan Maestro de Electrificación que no se hayan ejecutado por algún motivo en un plazo de 2 años, pues se lo va a poder hacer. Igualmente, ante situaciones excepcionales como emergencia o crisis del sector declarada, o eventualmente pues el hecho mismo de la necesidad de incorporar nueva tecnología al Sistema Nacional de Electricidad. Digo, en esos casos puntuales obviamente se va a poder proceder, cosa que antes no se podía. De manera tal también se está ampliando la gama en lo que tiene que ver con la posibilidad de que otros proyectos puedan llegar a manos privadas. Ahora, hay algunos inconvenientes, como por ejemplo, en la ley se está prescribiendo de que para efectos de sacar adelante estos proyectos de carácter privado va a ser necesario presentar un estudio técnico, económico y jurídico, algo que antes no estaba prescrito, pero obviamente esto supone que podría convertirse en un obstáculo de carácter burocrático estatista que es totalmente inconveniente en una circunstancia en la cual nosotros tenemos que empujar en la dirección que estos proyectos se vayan construyendo e incorporando a la matriz energética del país, porque ya lo hemos dicho en alguna oportunidad anteriormente en este espacio, de por ejemplo el paquete de 800 megavatios de energías renovables cuyos contratos de concesión vía proceso público de selección se dieron a finales del gobierno de Guillermo Lasso en 2023, pues de esos 10 proyectos hay apenas uno en construcción. Y ahí el problema es que la garantía de repago en lo que tiene que ver con la generación privada por parte de las distribuidoras necesita un cierre en lo que tiene que ver con una línea de financiamiento especial otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo en caso de que la distribuidora no pueda pagar o acaso el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ese cierre todavía no se termina dando y es lo que determina que estos proyectos estén retrasados. Entonces, imagínense, ¿qué estará sucediendo con el nuevo paquete de 1000 megavatios aproximadamente, 41 proyectos que se han entregado ya por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, certificados de calificación que no son sino certificados ambientales, que es apenas el primer paso para avanzar, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con este paquete, todavía no está listo el modelo de contrato. Entonces se están sumando atrasos y claro, se genera la expectativa de que esta será la nueva realidad, pero esa realidad no la podemos disponer en este momento. Está lloviendo y eso nos da mucho alivio, los embalses se han recuperado de manera tal de que en el corto o mediano plazo parecería ser que no vamos a tener problemas de generación, más aún en circunstancias de que no disponemos por situaciones que son de amplio dominio de la opinión pública del suministro de energía por parte de Colombia hasta unos 450 megavatios por día,
que igual representan alrededor del 10% del consumo nacional y que nos habían servido para hacer economía justamente de los embalses en momentos que no teníamos suficiente lluvia. Ingeniero Aspiazú, le agradecemos muchísimo por haber hablado con nosotros de este tema, ha sido muy generoso también. Muchas gracias. RTP